buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Esta vez tengo un poquillo mejor la voz de lo que la tenía el otro día en el podcast que grabé. ¿Qué os puedo decir? Bienvenidos al canal, otro día más, otro día aquí. Recordaros que si no os habéis suscrito, darle, solo cuesta un clic, compartirlo con amigos, el canal, algún vídeo que os haya gustado. Y bueno, si ya tenéis ahí, como diría, las palomitas, las cotufas, como diríamos en Tenerife, pues nada, prepararos, sentaros y disfrutad. O también si lo estáis haciendo para caminar o en algún otro momento, igual. Espero que estéis teniendo un gran día, casi no me sale, una buena noche o una buena mañana. El podcast de hoy, una cosa que me gusta mucho de los podcasts cuando los voy haciendo es que recuerdo una vez que hablé con un jefe y me había dicho como que, ¿qué quieres ser tú aquí en la empresa? Y yo recuerdo que le dije, bueno, me gustaría desarrollar todas estas cosas. Y claro, muchas tenían conexión, otras no. A corto plazo, largo plazo tenían mucho sentido, pero a corto no tanto. Y me he dado cuenta que siempre desde pequeño te encuentras con... Hay dos tipos de personas, o quizás más, pero bueno, están los que quieren ser astronautas desde que son pequeños y estoy yo, que me encanta aprender un montón de cosas, disfrutarlas, leer, desarrollarme en diferentes ámbitos y tocar diferentes palos. Recuerdo muy bien que una vez estaba mirando un tema del algoritmo en YouTube, por ejemplo, y otros tipos de algoritmos, y te recomendaban, si quieres desarrollarte con el algoritmo, es importante que siempre hagas un tipo de contenido. Y me he encontrado con que la sociedad en general siempre te dicen cuando uno da la sensación de que siempre uno tiene que tener las cosas claras en el sentido de qué quieres hacer, cuál es tu propósito en tu vida exacto y cómo debes hacerlo. Sí voy a tocar el tema de propósito, pero por ejemplo el de mi vida, y voy a tocar, por ejemplo, otras partes. Pero el tema principal es un poco esa parte de... voy a hablar un poco del trabajo, pero solo quería decir que si estás escuchando este podcast, este podcast en general es muy parecido también a mi forma de ser. Entonces nos vamos a encontrar con entrevistas a diferentes personas que tienen diferentes habilidades y que son súper interesantes lo que ellos siempre traen al podcast porque aprendo un montón de ellos. Y también van a haber momentos de reflexiones random, reflexiones sobre algo que he aprendido en concreto, sobre la vida en general, y van a haber otros momentos que van a ser reflexiones más cristocéntricas en el sentido de cristianas, que van a hablar un poco más de la figura, bueno, van a hablar un poco más, o probablemente todo el contenido va a ser en relación a la figura de Jesús o de Dios o de cómo caminar en el tema de cuando crees en Dios, cuando eres cristiano. Y... Y nada, hoy es uno de esos podcasts donde vamos a tocar un poco la Biblia, pero si no eres creyente y si eres creyente quédate, te va a interesar y si no eres creyente también quédate porque te va a interesar. Me gusta mucho la verdad el tema de traer estas diferentes cosas. Podría tener 7 canales para cada contenido, la verdad, pero no se va a hacer. Sí que se complica un poco en el momento de tener que seleccionar el tipo de contenido, porque un día es una cosa u otra, pero como lo he aprendido yo en la vida y me he dado cuenta que funciona, también te puede funcionar quizá a ti, si estás interesado o interesada, en simplemente escuchar un poco de la variedad del contenido y luego ya pues sacar tus conclusiones. Como siempre, la base del contenido que hago es con amor y siempre con respeto. Y luego el propósito, en mi caso, cada uno, como dije, normalmente uno en la vida siempre busca ese propósito. Unos quieren ser astronauta, pisar la luna, el propósito. El mío es, de alguna forma, hacer todo lo que hago con excelencia y, en este caso, para Dios. Entonces, mi propósito es seguir, parecerme cada día a lo que es la figura de Jesús e intentar actuar con justicia, con amor y siempre intentar ayudar a los demás, ¿no? Siempre en la medida de lo posible, lo que yo pueda y esté en mi mano. Y también disfrutar de lo del alrededor y enriquecerme de todo eso, ¿no? En este tengo aquí algunas notas, pero simplemente quería hablar, pues está un pelín relacionado con el podcast anterior en el tema de cuando trabajamos, ¿no? Pero lo quería relacionar con el tema de ese,
propósito, ese tema de qué es lo que quiero hacer, a qué me quiero dedicar, o cuál es de alguna forma, mi llamado, a qué estoy llamado en la vida, ¿no? De alguna forma. Volvemos al astronauta, ser bombero, ser un escritor, eh, ser, por ejemplo, quizá en el ámbito cristiano un líder, un pastor, ser fuera un líder, eh, un rango alto o generar un impacto, un revolucionario en las personas, no lo sé. Pero simplemente quería traer un poco este tema. En el tema más de las personas que llevan tiempo, ¿no? Que son cristianas y todo eso y van a una iglesia, siempre hay un momento donde te desarrollas y vas eligiendo quizá el tema de la música, el tema de acercarte a las personas y ayudarlas, ayudar en algún tipo de ONG, o también, por ejemplo, desarrollarte quizá en lo que se llamaría ministerio, ¿no? De pastor o algo así, ¿no? O de liderazgo. O de quizá recorrer el mundo e ir ayudando a otras personas o hablando, ¿no? De Dios. Em, y simplemente, pues bueno, el podcast que traía era más bien para todas aquellas personas que quizás estáis en un momento en vuestra vida donde tenéis ese propósito o esas ganas de hacer algo y quizás no estáis en ese lugar donde queréis estar. Porque, bueno, quizá parece que todo el mundo, cuando ves las redes sociales, cuando consumes, ¿no? Cualquier tipo de red social, todo el mundo está en el lugar en el que quiere estar, o al menos eso es lo que parece. Pero bueno, rompiendo ya ese muro, esa barrera y hablando sin tapujos, ¿no? Imaginémonos que hay un escenario donde sí, pues bueno, disfrutamos donde estamos, pero nos gustaría estar en algún otro lugar, haciendo algo más. No quiere decir que querramos dejar lo que estamos, pero que quizá hay algo más que no nos atrevemos o que no se ha dado. Y que está ahí, ¿no? Esa espinita clavada de alguna forma. Entonces este podcast es para todas esas personas que disfrutan de la vida, pero que también, pues en algún momento han tenido esto, ¿no? Han sentido que podrían, que sienten que quizá la vida no ha sido justa con ellos, ¿no? Y bueno, esto que quería traer, hay un versículo en la Biblia que estaría en Primera de Corintios y os lo voy a decir, sería Primera de Corintios 10:31 y dice lo siguiente: en conclusión, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando leemos esta frase, ¿no? Un poco lo que significa, o lo que a mí me entiende, aunque creo que es bastante clara, es también en lo que sea. Hay veces que hay una malinterpretación, bajo mi punto de vista, en la que creemos que solo podemos servir, ayudar o trabajar en ese propósito cuando estamos en el lugar donde deberíamos estar. Por ejemplo, el cristiano que sirve solo en la estructura de la comunidad, de la iglesia. O por ejemplo, el diseñador gráfico, que yo estudié diseño gráfico, perdón, en el que, por ejemplo, estoy en otro trabajo, llevo años, lo estoy disfrutando, pero no hice diseño gráfico. Pero siempre que puedo, pues intento traer parte de esa creatividad y diseño. Entonces, algo que quería decir es que estés donde estés en este camino, con las preguntas que tengas en mente, quiero solo decirte que tu trabajo, mi trabajo, o lo que yo hago en este momento, tiene un significado importante. Quizá no lo vemos, quizá sentimos que no avanzamos, quizá sentimos que hay algo que falla, o que realmente estamos perdiendo el tiempo. Pero te puedo asegurar que a veces cuando le damos un poco la vuelta a la situación, lo volvemos a analizar, podemos ver que de verdad sí hay como un significado, algo que podemos aprender. Em, es una de las partes para mí que tiene este versículo que compartí, en el que lo vuelvo a decir en conclusión, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, mi trabajo o lo que hago tiene un significado. No hay que pensar que no lo tiene. Y luego, traer esas cosas que hacemos, traerlas a lo que es Dios, a la figura también de Jesús. Y quizá hay un momento que te preguntas, pues ¿cómo puedo traer yo gloria a mi trabajo, ¿no?
Y bueno, con esto simplemente quería deciros que es una muy buena pregunta, en la que mi forma personal de averiguarlo ha sido siempre trayendo como comencé el podcast, ¿no? Buscar siempre traer alegría, de una forma positiva, siempre traer con una actitud buena todas las cosas a mi entorno. Cuando trabajo, pues intentar con mis compañeros y los saludas, disfrutas con ellos e intentar eso, disfrutar del trabajo. Cuando tengo la oportunidad de quejarme, si me quejo en algún momento, me quejo, pero lo que siempre evito también es, por ejemplo, caer en una constante queja. Hay una línea muy fina entre desahogarse y todo el rato estar como en una rueda girando sobre el mismo tema, quejándose sobre eso. Porque en la primera buscas desahogarte, en la segunda estás atrapado y no hay un motivo, ¿no?, para salir. Pero cuando intentamos traer esa gloria, se trae a veces de una forma muy sencilla. Y creo que se debería traer cada vez más, porque el impacto que puede traer en las personas es inmenso, es gigante. Hay momentos que simplemente una sonrisa, un buen acto a alguien a tu alrededor les puede alegrar el día. Y hay muchas veces que sentimos, ¿no? Si estás con mucho trabajo, si no estás en un momento en tu vida donde no estás teniendo las oportunidades quizá de servir en una iglesia como te gustaría, o de desarrollarte en un ámbito como el que te gustaría, ¿no? Te encuentras con que tienes la oportunidad de marcar la diferencia en el entorno en el que estás. Si todos nos lo propusiéramos, yo creo que obviamente el mundo iría en una dirección donde se generaría un impacto en muchas personas que necesitan y reciben de ese amor que tú estás reflejando con tus acciones. Hay momentos que, por ejemplo, en mi caso yo me he frustrado, he querido desarrollarme en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de hablar delante del público, compartir, en el de, por ejemplo, ayudar en la comunidad, en general, ayudar en la iglesia. Eh, Hay momentos que me he frustrado, que he sentido que no he podido avanzar de la forma en la que quería, que las cosas que yo pensaba que se iban a dar no se han dado. Y, y algo bonito que encuentras en el camino es, dentro de a veces toda esa frustración, entender que lo que estás haciendo tan vale y tiene la pena, tiene mucho valor, y que tú eres el que le da ese valor, con la ayuda detrás, ¿no?, de todo el constante de Dios. Pues ahí es donde debes seguir hacia adelante. Debes seguir de alguna forma buscando traer esa esencia que solo tienes tú. Cada persona tiene su esencia, ¿no? Cuando en una empresa gigante quizá uno a veces puede decir, oh, a las personas las tratan como números. Y una vez que te vas, pues vendrá otro ser humano a trabajar ahí. Pero cuando algo que sí he aprendido es que una cosa que sí tenemos todos es la esencia, y que es individual. Podrán sustituir tu trabajo, pero no podrán sustituir tu esencia, esa parte tan personal que solo tú puedes traer. Entonces, en este podcast más cortito solo quería decirte eso, que en los momentos que puedas, trae esa esencia. En los momentos que quizás estés triste o las cosas no estén saliendo como tú quieres, trae esa esencia, disfruta donde estás. No estés pensando en quiero llegar aquí, así que el periodo intermedio entre mi objetivo y donde estoy ahora, pues lo voy a omitir, lo voy a olvidar, no le voy a prestar nada de atención. En vez de eso, préstale el doble de atención y disfrútalo. Porque al final la vida son 3 días y vamos por el segundo, y si no nos damos cuenta del valor que tiene y el impacto que puedes hacer, realmente ah, quizás no llegarás a ese objetivo, o simplemente no disfrutarás de esta travesía. Em, Estuve, por ejemplo, el otro día reflexionando sobre este tema, y la verdad que es eso, animaros a seguir adelante en todos estos aspectos, y no rendiros. Hay muchos momentos difíciles, quizá tú te querías desarrollar en algo, te estás desarrollando en algo en específico y ves que los resultados que consigue otra persona son mayores que los tuyos, que tú no estás llegando a lo que querías. Pues en esos momentos, o que quizá ni siquiera sabes cuál es tu propósito ni lo que quieres hacer. Eh, con esto lo que simplemente te quiero recomendar, te quiero compartir, es que disfrutes de ese momento y no te olvides que estés donde estés, puedes marcar ese momento y esa diferencia, y puedes decidir aprender y nutrirte de lo que tienes alrededor.
Obviamente, como siempre digo en los demás podcasts, hay situaciones específicas muy concretas que, bajo mi punto de vista, se alejan de un poco de todo esto que he compartido porque son muy concretas y puedan, y pueden no acoplarse totalmente, como quizá alguna cosa que haya pasado negativa, muy mala, que te ha hecho que tardes más en recuperarte, ¿no? Pero igualmente en cualquier escenario intenta siempre traer esa esencia, traer ese amor que tú sientes por parte de Dios, traerlo y reflejarlo en las personas. Mostrar al resto del mundo el amor y el impacto que tú puedes hacer en tu trabajo, en tus acciones y en el día a día. Así que nada, simplemente os quería compartir eso, un podcast más cortito. Cuando uno está solo, ya sabéis, es más complicado estar ahí, pum, 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 y escuchando el eco de fondo. Pero nada, desearos que tengáis un excelente día, ya sabéis. Si no lo habéis hecho, seguid al canal, suscribiros en este canal con tanta variedad de contenido en el que podéis cada día escuchar algo diferente y seguro que lo podéis disfrutar. Disfrutar también escuchando de las entrevistas, porque las personas que han podido participar en las entrevistas, la verdad que yo fui el primero que las disfruto un montón. Así que nada, seguiremos trayendo contenido al podcast y de diferente tipo y desearos que tengáis un excelente día, noche, mañana, donde quiera que estéis, disfrutadlo y que lo paséis bien. Un saludo y no dejéis de eso, de estar cada día pues con esa sonrisa y esa actitud sabiendo que el lugar donde estáis tiene un significado más profundo del que a veces eh, pues creemos que tiene. Un saludo y hasta pronto, no me lío más. Nos vemos en el próximo podcast.